Bien, vamos a iniciar con la práctica 9. Vamos a continuar. Les comento que para el día de mañana, el examen práctico, de acuerdo a la encuesta que me contestaron, tengo a 10 niños que tienen problemas con el horario, de los cuales 3 de ellos no lo pueden solucionar. Entonces, hablé con la maestra Aurora de Filosofía. Mañana el examen práctico va a ser de 11 a 1. Voy a tomar el horario de 11 a 12 de la maestra de Filosofía, ya me lo sé bien. Únicamente el día de mañana para el examen. Entonces el examen práctico es mañana jueves de 11 a 1, ¿sí? Son 2 horas. Iniciamos con la sesión de Zoom. Durante esas 2 horas vamos a estar conectados y ustedes haciendo el examen, ¿sí? Ahora, chicos, también les envié un ejercicio y pues espero que sí lo hayan resuelto. Les da una referencia de cómo va a ser el examen. Es un solo ejercicio, una sola tabla, en donde ahí vienen los temas que vimos durante las prácticas, todo lo que tienen que manejar, como es autollenado, operaciones básicas, fórmulas, funciones, establecer referencia absoluta, referencia relativa. En algunos viene a aplicar formato condicionado, ordenar, ¿sí? Los temas que vimos en las prácticas están conjuntados en un solo ejercicio, en una sola tabla. Esa sería el examen. Bien, les comparto pantalla. Vamos a retomar la función sí nuevamente.
Bien, nuevamente la función sí, recuerden que tiene tres partes. La prueba lógica, que es la primera sección, y dependiendo del resultado de la prueba, poner una respuesta cuando es verdadero y una respuesta cuando es falso. ¿Sí? Es muy importante el manejo de la prueba. Vamos a utilizar los operadores de comparación. Cuando yo voy a trabajar una prueba en esta sección, no utilizamos un rango, ¿sí? De repente se les queda fija la manera de cómo trabajamos la función contar puntos sí. Les recuerdo que en la función contar puntos sí teníamos como primera opción manejar un rango, ¿sí? De un grupo de celdas íbamos a buscar un criterio establecido. Por ejemplo, del grupo de celdas de A1 hasta A30 íbamos a buscar la palabra, ¿sí? Pero el rango, esta opción de rango, es exclusivamente cuando trabajamos con la función contar puntos sí. Entonces, si vamos a trabajar con la función sí, es la que estamos realizando en esta práctica, cuando hacemos la prueba lógica, no vamos a utilizar un rango, ¿sí? No lo vamos a utilizar, lo que necesitamos es definir una celda con la que vamos a comparar algún dato numérico, algún texto, alguna acción específica. Decíamos que en el ejemplo de la beca, de los niños que tuvieran beca, manejamos que si la celda almacenada, si el dato almacenado en la celda A1 era mayor o igual a 8, bueno, esa era mi prueba, coma o punto y coma, dependiendo de la máquina, ¿sí? Debía de aparecer la palabra beca. Como es un texto, tiene que ir entre comillas. De lo contrario, debería de aparecer sin beca, o si quiero una cadena de caracteres vacíos, únicamente abrimos y cerramos las comillas. Esa sería la estructura de un ejemplo de la función sí. En este caso estamos colocando etiquetas como respuesta, ¿sí? Estamos colocando etiquetas como respuesta. Pero también pueden ser números. Por ejemplo, con esta misma estructura, si el alumno tiene un promedio de mayor o igual a 8, entonces que se le den 600 pesos. De lo contrario, que no se le dé nada. Les recuerdo que no hay espacios en blanco entre los elementos. Se escribe todo de todo. Ahí estoy contestando con un número, ¿sí? Con un dato numérico en respuesta para verdadero y para falso. O como en el caso de los elementos que ya habíamos trabajado, que si es mayor o igual a 8, el resultado de A1 se ha multiplicado por 5. O el resultado de A1, el dato A1, se ha multiplicado por 10, ¿no? Entonces estoy haciendo una operación como resultado para falso y verdadero. Y por último, puedo también manejar funciones. Ya lo habíamos hecho, la sumatoria del rango analizado
Ya no iniciamos con suma, únicamente ponemos la función y el grupo de celdas o el promedio del rango analizado o cualquier otra función. Esta es la función sí. Les recuerdo que en el examen vienen 2 funciones en cada examen para resolver. Nos vamos entonces a nuestra práctica. Ya habíamos hecho las primeras tablas. En la primera tabla teníamos que si el dato almacenado en A3 era diferente de 0, observen los operadores de comparación. Si era diferente de 0, entonces era comprar, de lo contrario era nulo. Tenía que aparecer esa etiqueta, como es texto, bien entre comillas. Les recuerdo que en cada tabla tenemos una propuesta de formato de número y el resultado, en este caso acciones, tiene que venir en medio. Aquí la comisión para el vendedor era que si el dato almacenado en D3 era mayor o igual a 50,000, íbamos a calcular el 10% de la venta o de lo contrario el 2%. Así me quedaba mi ejercicio B. En el ejercicio C tenemos el ejemplo precisamente de utilizar una función. Decía que si el dato almacenado en G3 era menor o igual a 16, entonces se tenía que ejecutar la suma del rango analizado. El grupo de celdas que están interviniendo en este proceso era desde G3 hasta G11. ¿Por qué colocamos los símbolos de pesos? Porque este rango no se tiene que mover, tiene que permanecer fijo. Recuerden que los datos están almacenados en las celdas. Si los queremos fijos, debemos de utilizar la opción de referencia absoluta. Si esto no se cumplía, entonces teníamos que hacer la función promedio también del rango análisis. Para el siguiente ejercicio, en este caso, de las personas que pagaron de contado, si en J3 era igual a la palabra contado, entonces se va a hacer el 15% de un descuento, 15% del subtotal, de lo contrario 0. Y conforme yo arrastro mi fórmula o función, me tienen que dar los resultados de acuerdo a los criterios. Si aquí decía meses sin intereses, pues aquí debería de aparecer 0. ¿Sí? El total era la diferencia de el subtotal menos el descuento, ya para obtener la cantidad final. Bien, nos vamos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio E. Les comparto en el chat la instrucción. Y para el ejercicio E nos dice, si el valor de la celda O3 es igual a 100, colocamos la sumatoria del rango analizado. De lo contrario, mostrar una cadena de texto vacío, ¿sí? Entonces nos ubicamos en la celda P3. Empezamos con nuestro signo igual,
sí, paréntesis. Vamos a ver la prueba. ¿Cómo vamos a escribir nuestra prueba? O3 igual a 100. 100, efectivamente. Entonces, si el dato almacenado en O3 es igual a 100, les recuerdo que los datos numéricos no llevan comillas. Coma o punto y coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumarlas. ¿Sí? Me dan la instrucción ahí. ¿La función cuál es? Sumar de O3 a O11 con los signos de pesos. Exactamente. Suman, ¿sí? La función es suma, después el rango analizado, en este caso el rango analizado es de O3 hasta O11. Recuerden que en este caso el rango no se tiene que mover, entonces tenemos que acudir a los signos de peso, ¿sí? Hasta ahí. El rango analizado con formato de referencia absoluta, ¿sí? Hasta ahí es mi respuesta verdadera. Cuando me dice en la parte de la respuesta, cuando no se cumple la prueba, dice que voy a poner una cadena de texto vacío. ¿Cómo hago que aparezca esa información así? Poniendo nada más la... Entre comillas. Abrimos y cerramos las comillas, ¿sí? Recuerden que las comillas, pues este símbolo de comillas no es apóstrofo. Hay una que se parece mucho que es este símbolo, pero que aparece solito. Si yo utilizo el apóstrofo, que es este, aunque yo lo ponga doble, no me lo va a considerar. Cuando yo coloco la comilla, me aparecen los dos símbolos juntos, ¿sí? Entonces, abro comilla, cierro mi paréntesis. Cada que ya empiezo a utilizar más paréntesis, me van a aparecer colores en cada paréntesis, ¿sí? En este caso, como es 100, es igual a 100, me tiene que dar la sumatoria del rango analizado. En donde no es 100, observen que la respuesta es que no me aparezca ninguna información. Todos los datos numéricos deben de tener formato de número con 2 decimales. Centrar el contenido de ambas columnas. Y fuente negrita para la columna acción. Desde el título, negrita. Y ya me queda mi tabla aquí. Bien, vamos a ver la configuración de la página. Ahorita tenemos la tabla F.
Me dice que vamos a establecer el formato de la hoja con márgenes encabezado pie, ¿sí? Hoja tamaño carta. Vamos a disposición o diseño de página, configurar, ¿sí? Hoja tamaño carta, orientación horizontal. Trabajamos los mismos márgenes que hemos estado poniendo en las prácticas. No se les olvide activar estas dos casillas que me permiten centrar la información en la hoja. Vamos a personalizar nuestro encabezado y pie con los mismos datos. En la parte superior, computación básica 2, grupo, es P9, función sí. Debe de ir en negrita con color. Y en la parte del pie, del lado izquierdo la hora, del lado derecho la fecha y el nombre de ustedes al centro. Igual, el formato negrita con color. Ya me debe de quedar mi dato de encabezado de pie. En esta sección de configurar página, vamos a irnos al último separador. No lo habíamos utilizado, donde dice hoja. Y aquí en la última sección donde dice orden de las páginas, por default aparece la primera opción que dice hacia abajo, luego hacia la izquierda. O sea, primero toma en cuenta esta tabla, después toma en cuenta la tabla de abajo, o lee todos los elementos que estén en esta sección y ya después se pasa a la siguiente sección. Esta es la opción de lectura que viene por default. Para esta tabla o estas tablas vamos a seleccionar la segunda opción. Dice hacia la derecha, luego hacia abajo. Quiere decir que primero va a colocar todas las tablas de la parte superior y ya que termine empieza con las tablas de la parte inferior. Observen cómo aparece una Z. Esa es la lectura que le va a dar a las tablas. Viene N o viene Z. Nosotros vamos a trabajar con hacia la derecha, luego hacia abajo. Entonces tenemos página horizontal, tamaño carta, márgenes, personalizamos encabezado y pie, y en la sección de hoja, en orden de las páginas, colocamos la segunda opción. Los mismos datos que todas las prácticas. Ángel. En el encabezado lleva computación, grupo y nombre de la práctica. En el pie, hora, tu nombre y la fecha. Estos datos los hemos puesto en las prácticas anteriores, son las mismas. Vamos a dar clic en aceptar con esta información y nos vamos a ir a la opción de ajustar el salto. No sé si recuerdan que esto lo trabajamos al inicio. Esto de ajustar el salto lo vamos a hacer cada que tenemos varias páginas, varias hojas. Para la página 1, ¿sí?, la vamos a trabajar hasta la columna I, página 1. Aquí hay una marca de agua que me indica el número de páginas. Para la página 2, vamos a trabajar hasta la columna S, página 2. Hasta ahí llegan todas mis páginas. Vamos a cancelar las páginas que sobran. ¿Podría repetir esto? Otra vez.
Ya estamos en el de salto de página. Aquí en los botones que están junto al zoom. Vista previa. Tengo vista normal. Me voy a cambiar a vista previa. Ahí en vista previa tengo todas las páginas que están declaradas en esta sección. Vamos a ubicar la página 1, esta línea punteada. Con doble flechita vamos a dar clic sostenido hasta la columna 1. Hasta ahí llega mi página 1. Mi página 2, que sería ahora esta línea, llega hasta la columna S. Hasta ahí termina. Página 2. La página 3 y 4 no las voy a utilizar. Entonces voy a seleccionar la última línea vertical y la ubico hasta la columna S. Se van a eliminar las páginas. Recuerden que además de ajustar las páginas, también estoy definiendo el área de impresión. Si se acumulan más tablas, tengo que volver a reorganizar mis páginas. La página 1 y página 2 van a llegar hasta la fila 13. Aquí la tabla que dice sobresaliente, vamos a seleccionarla, distinguido, muy bueno, bueno, etc. Esta tabla la vamos a mover a esta parte, a J16. Ahí en J16. La movió, maestra. Nada más la selecciono. Seleccionamos con cruz blanca y en cualquiera de los límites de la tabla me aparecen estas 4 flechitas y arrastramos hasta la nueva posición. Bien, entonces mi página 3 y 4 van a llegar hasta la fila 37. ¿Sí? Hasta ahí llegan las páginas. Las páginas que aparecen de más las vamos a cancelar hasta la fila 37. Y así me quedarían ya mis 4 páginas. Esa sería la distribución. La página 4 que se genera por default, en este caso pues estoy nada más albergando esta tabla que está aquí. Regreso a mi vista normal. Si nos vamos a la vista previa de impresión, en la primera página están las tablas o ejercicios A, B y C. En la segunda están los ejercicios D, E y F. En la tercera está la tabla G solita. Y en la última, que sería la página 4, está únicamente esta tabla. Así me debe de quedar mi configuración de página. Bien, nos vamos a la tabla F. Vamos a guardar hasta donde ya llegamos. En la tabla F les pongo las instrucciones. Este ejercicio en particular, el ejercicio F, lo explicamos, lo resolvemos. Y este ejercicio les va a servir para resolver la tabla G. Dice, si el valor encontrado en la celda R3 es igual a 1, ahí está la prueba de comparación,
debe de aparecer la letra A. ¿Sí? Entonces nos ubicamos en S3. Empezamos con el signo igual. Sí, paréntesis. Dice que si el dato almacenado en R3 es igual a 1, no hay ningún problema para la prueba. Si R3 es igual a 1, coma, entonces debe de aparecer la letra A. Como es texto, lo vamos a poner entre comillas. Coma. Ya tengo mi prueba, ya tengo mi valor cuando es verdadero. En la sección que dice valor falso, ahí voy a volver a utilizar la función sí, porque todavía me faltan dos pruebas más. Dice que si es igual a 2, va a mostrar la letra B. Entonces, aquí lo que voy a hacer es anidar la función sí. Empiezo con sí, paréntesis. Vean que ya no uso el signo igual. El signo igual aparece al inicio de mi función. Aquí únicamente sí, paréntesis. Nuevamente voy a trabajar la prueba. En este caso, R3. Ahora, si R3 es igual a 2, entonces me va a mostrar la letra B. Nuevamente, coma, ¿sí? Puedo hacer esta estructura más de 7 veces. Puedo hacerla hasta 11 veces, dependiendo de qué información me pida. Pero si no es A ni es B, la última parte de esta sección, observen aquí en la banderita donde estamos, si no es A ni es B, pues entonces va a ser C, que dice finalmente si es igual a 3, mostrar la letra C. Pero si ya no hago una prueba de comparación aquí, entonces, si no cumple con A ni cumple con B, entonces la respuesta va a ser C. Vean cómo me aparecen ya los paréntesis con colores. Cierro mi primer paréntesis y debo de cerrar mi segundo paréntesis. ¿Sí? Así es como me queda esta parte. Entonces, como es 3, me aparece la letra C. Si autollenamos, ahorita la movemos simple. Si autollenamos, observen que si es 3 me aparece C, si es 2 me aparece B, si es 1 me aparece A y así sucesivamente. Dice que todos los datos numéricos deben de tener formato de número con un decimal. Deben de estar centrados. Todos los datos centrados. Y la columna S debe de estar en negrito. Bien. Entonces yo puedo anidar la función sí el número de veces que yo necesite. También tengo que ver el manejo de los paréntesis, ¿sí? Para poder obtener este tipo de resultado. Nos vamos a la última tabla. Esta tablita que dice sobresaliente estaba aquí abajo. Si yo la selecciono y coloco el puntero del mouse con estas 4 flechitas, ya la puedo mover. ¿Sí? Y la voy a colocar aquí en J16. Fíjense
Fíjense aquí la prueba cómo se debe de hacer. Vamos a ubicarnos en G16. Empezamos con el signo igual. Sí, paréntesis. Me dice que voy a comparar la nota. ¿Sí? Si la nota, les paso la instrucción. Estos micrófonos, chicos. Esa sería la instrucción para esta práctica. Me dice que vamos a calificar las notas obtenidas por los alumnos de la unidad de aprendizaje usando las siguientes distinciones. Si la nota es igual a 20, debe de aparecer la palabra sobresaliente. Entonces la prueba, si F16 es igual a 20, entonces debe de aparecer la palabra sobresaliente. Ahí vamos a continuar con la función si, paréntesis, F16 es igual a 19, coma, debe de tener la palabra distinguido. Luego, coma, si F16, vean ahí cómo tengo 17 y 18. Ahí voy a trabajar con el dato menor. Entonces, en este caso, si F16 es mayor o igual a 17, coma, me va a aparecer la palabra muy bueno. Coma. ¿Sí? Voy a seguir anidando la función si para terminar, de tal suerte que cuando yo termine con esta función, ¿sí?, observen que me tiene que dar la etiqueta de acuerdo a la nota. Si es igual a 20, me va a dar sobresaliente. Si tiene 9, me da reprobado. Si tiene 10, me da aprobado. Si tiene 17, Maestra. está muy bueno. ¿Sí? Maestra, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que a mí me dice que hay indicadores